Bien, en esta presentación nos vamos a ocupar de un tema que se denomina roles o papeles temáticos y que está relacionado con lo que vimos anteriormente acerca de los argumentos de los verbos y que va a estar relacionado con un tema que vamos a ver en la próxima presentación que se denomina valencia. Es decir, son tres temas que están absolutamente vinculados. Acá tenemos un ejemplo que viene del texto de la representación anterior que hablaba sobre los cuidados que tenían que tener las personas acerca del lavado de manos. Tenemos una cláusula que es las personas usan jabón. ¿Sí? Nosotros sabemos que el verbo es usan, ¿sí? Que si yo digo usan es alguien usa algo, ¿sí? Que en este caso quienes usan el jabón son las personas, que las personas concuerdan con el verbo en número, en este caso, y que eso es el sujeto. Por lo tanto, usan jabón es el predicado. Y adelanto algo que todavía no vimos, pero que vamos a ver en las siguientes presentaciones, jabón es el objeto directo. Estamos en el plano sintáctico. Ahora, cuando yo pregunto quién realiza la acción de usar jabón, son las personas las que realizan la acción. Y a ese rol o papel temático se lo denomina agente, ¿sí? Es agente porque realiza la acción. ¿Y quién se ve, modificado por esa acción? En este caso es el jabón. El jabón es el que sufre esa acción, ¿sí? Y a ese rol o a ese papel temático se lo denomina paciente. Entonces, cada vez que nosotros estamos frente a una cláusula, ¿sí? Vamos a encontrar que esa cláusula tiene determinada estructura sintáctica, ¿sí? Esa estructura sintáctica es el sujeto y el predicado. Nosotros ya vimos todos los diferentes tipos de sujeto que había, vimos el sujeto morfológico, vimos el sujeto léxico, vimos que había cláusulas que no tenían sujeto y ahora estamos viendo predicado. En las próximas presentaciones vamos a ver todos los elementos o todas las estructuras que forman parte del predicado. Pero cuando hablamos de sujeto y hablamos de predicado estamos dentro de lo que denominamos estructura sintáctica. Ahora, cuando nos referimos a conceptos como agente o paciente, estamos dentro de lo que se denomina estructura semántica. ¿Por qué? Yo me estoy preguntando quién realiza la acción y quién la recibe. Entonces, el agente es las personas y el jabón es el paciente. En este caso de este ejemplo, claramente, la estructura sintáctica y la estructura semántica se corresponden, es decir, el sujeto es el agente y el objeto directo, que sería jabón, es el paciente. ¿Sí? Bien, entonces, estructura sintáctica, sujeto predicado, papeles o roles temáticos, agente-paciente, determinan una determinada estructura semántica que en este ejemplo es correspondiente, es decir, yo tengo una determinada estructura sintáctica que se corresponde con una determinada estructura semántica. Entonces, vuelvo a repetir, estructura sintáctica, ¿sí? No hay que confundirla con la estructura semántica. Yo tengo las personas como sujeto, jabón como objeto directo, ¿sí? Dentro del predicado, y dentro de la estructura semántica, las personas es agente y jabón es paciente. No siempre esa correspondencia es estricta. No siempre el sujeto es agente, aunque prototípicamente lo es, ni el paciente es objeto directo. Acá vamos a ver un ejemplo donde la estructura sintáctica no se corresponde con la estructura semántica. ¿Por qué? En lugar de decir las personas usan jabón, yo tengo otra cláusula que dice se usa jabón. Intencionalmente está elidido el agente que realiza la acción. Yo no sé quién la realiza. Entonces, jabón es usado. Jabón pasa a ser el sujeto de esa cláusula que se denomina pasiva y que vamos a ver en las siguientes presentaciones. Usa sigue siendo el verbo, pero no tengo todos los elementos que tenía en la anterior oración. Entonces, tengo un predicado, tengo un sujeto y ese sujeto ya no es el agente, porque no es el que realiza la acción, es el paciente. Entonces, en este caso, la estructura sintáctica no se corresponde con la estructura semántica de agente-sujeto.
¿sí? Sino que yo tengo un sujeto paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, cuando hablamos de estructura semántica, hablamos de los roles o papeles temáticos, que ahora los vamos a ver. Y cuando hablamos de estructura sintáctica, hablamos de sujeto y predicado y todos los elementos que forman parte del sujeto y predicado. A veces la estructura semántica y la estructura sintáctica se corresponden, por eso está el dibujo mostrando esa intersección. Pero otras veces, y como también el dibujo muestra por los distintos colores, la estructura semántica y la estructura sintáctica no tienen correspondencia. Vamos a ver cuáles son esos papeles temáticos o roles semánticos, ¿sí? Este es un texto, una imagen tomada de la gramática de Ángela Di Tullio. Vamos a señalar simplemente con los que vamos a trabajar en la cátedra. De acuerdo al autor que uno tome como referencia, aparecen más o menos papeles temáticos o roles semánticos y hemos hecho una simplificación a los efectos de la materia. Y también hemos agregado dos con los que nosotros trabajamos que no figuran en el cuadrito que les presentamos acá de Ángela Di Tullio. El agente, como vimos recién, es el que realiza de manera intencional la acción, es decir, es el que realiza la acción. Cuando yo digo las personas usan jabón, son las que realizan esa acción de usar el jabón. El paciente es la entidad afectada, o sea, el paciente, en este caso de las personas usan jabón, es el que recibe esa acción y el que se ve afectado por esa acción. Cuando digo afectado, chicos, no quiero decir que sea perjudicado, sino que es afectado en un sentido neutro y que cambia como resultado de esa acción, ¿sí? El jabón usado no es lo mismo que el jabón nuevo, por explicarlo de una manera bien sencilla. Bien, después hay otros papeles o roles semánticos o papeles temáticos como el de experimentante, ¿sí? El experimentante es una entidad animada que experimenta un estado mental. Por ejemplo, en usar jabón yo tengo un agente y un paciente, pero si yo digo me gustan las flores, ¿sí? En ese caso va a haber un experimentante y un experimentador. ¿Por qué? Porque el verbo gustar no es un verbo agentivo, ¿sí? Entonces, también dependiendo de la categoría del verbo, va a ser el rol o el papel temático que yo tenga. En el caso del destinatario es el que recibe la acción, ¿sí? Si yo digo, compré un pijama para mi gato es el destinatario. En este caso nosotros también lo vamos a llamar beneficiario, ¿sí? En el cuadrito Di Tullio hace una aclaración entre benefactivo y malefactivo, que sería, digamos, de acuerdo a esa acción, cómo es el resultado. Nosotros simplemente vamos a utilizar beneficiario, ya sea el que se beneficia por la acción o el que se perjudica. Y en el caso del instrumento, es el medio que contribuye a llevar adelante el suceso, el medio o el instrumento, ¿sí? Nosotros vamos a ver también que en el caso de las cláusulas copulativas se suman dos papeles temáticos más, dependiendo del tipo de cláusula, que eso lo vamos a ver obviamente próximamente en la clasificación de tipo de predicado. De todos modos les va a quedar un ejemplo acá para que ustedes ya lo puedan comprender y después puedan retomar esta presentación, que son los papeles temáticos de portador y atributo e identificado, identificador. Vamos a ver algunos ejemplos. Yo tengo como ejemplos: mi vecino despertó a todos con sus gritos. Los gritos de mi vecino despertaron a todos. Todos se despertaron. Sus gritos asustaron a todos. Todos se asustaron. Mis vecinos son ruidosos. Mis vecinos son los dueños del barrio. Estos no son mis vecinos. Bien, analicemos estas cláusulas en términos de roles o papeles temáticos, que va a ser un análisis que ustedes también van a tener que hacer cuando vean una cláusula. Es decir, vamos a analizar tanto la estructura sintáctica, a la que obviamente le vamos a dar más importancia, porque recuerden que la materia justamente se divide o se centra en el estudio de los niveles morfológico y sintáctico, y le damos menor importancia al estudio de la semántica, pero en este caso la semántica nos permite ver esta correspondencia o falta de correspondencia entre una estructura sintáctica y una estructura semántica. Cuando digo mi vecino despertó a todos con sus gritos, acá la gente coincide con el sujeto, que es mi vecino, es el sujeto. Y mi vecino también es agente, porque es el que despertó a todos con los gritos. ¿Quién es el que se ve afectado por esta acción? A todos,
¿sí? Que es el paciente y es el objeto directo. Y con sus gritos es el instrumento por el que se realiza esa acción. Y está marcado también como un circunstancial de instrumento en el caso de la sintaxis. Vamos a ver el otro ejemplo. Los gritos de mi vecino despertaron a todos. Fíjense que acá la gente ya no coincide con el sujeto, porque el sujeto es los gritos de mi vecino, ¿sí? Pero yo dentro del sujeto tengo al instrumento o la causa, ¿sí? Podrían ser las dos cosas, tengo a la gente que es de mi vecino. Es decir, en el sujeto hay más cosas de más roles temáticos que simplemente las de agente. Despertaron sigue siendo el núcleo verbal y a todos sigue siendo el paciente. Bien, en la próxima oración dice todos se despertaron. ¿Sí? Es una oración que está perfectamente construida y yo ya no tengo a la gente, simplemente tengo el paciente, es decir, quienes se despertaron, que es sujeto. Entonces, mientras en la primera cláusula coincidía el agente con el sujeto, ya en la tercera, fíjense que el sujeto ya no coincide con el agente y simplemente tengo sujeto paciente, es decir, que estructura sintáctica y estructura semántica no coinciden. Luego tengo una cláusula que dice sus gritos asustaron a todos. El verbo asustar es un verbo que tiene que ver con una cuestión psicológica, digamos. Entonces yo ya no voy a usar los términos agente y paciente. ¿Por qué? Porque el verbo asustar tiene otra estructura. Entonces, cuando hablo de este tipo de verbo, voy a usar los términos de experimentador o fenómeno experimentado o sensor. Entonces, por ejemplo, sus gritos, ¿sí? Es el fenómeno. Y a todos es el sensor o es el experimentador. Cuando digo todos se asustaron, el experimentador está como sujeto, ¿sí? Y ya no tengo el fenómeno experimentado, porque no tengo con qué se asustaron. Vamos a otros dos ejemplos. Mis vecinos son ruidosos, mis vecinos son los dueños del barrio. En este caso tengo dos cláusulas copulativas, que es lo que vamos a ver en las próximas presentaciones. Tengo un sujeto que es el portador, ¿sí? Y un predicativo obligatorio que está dentro del predicado, que es un atributo. ¿Por qué? Porque es una cláusula copulativa. Entonces, voy a tener agente paciente cuando tenga determinado tipo de verbos. Voy a tener sensor o experimentador o fenómeno experimentado cuando esté frente a verbos de afección psicológica u otro tipo de verbos. Y cuando esté frente a verbos copulativos voy a tener, depende de la construcción, ¿sí? Con verbo ser, voy a tener papeles temáticos o roles como portador, atributo o identificado, identificador. Veamos la siguiente. Mis vecinos son los dueños del barrio, mis vecinos es el identificado y los dueños del barrio es el identificador. ¿Sí? En estas cláusulas, ahora vamos a ver otra diapositiva. Por ejemplo, el alcohol en gel es saludable, ¿sí? Tengo el portador y tengo el atributo. Si yo digo el alcohol en gel es el bactericida más importante, tengo el identificado y el identificador. Bien, para ver esto de los roles temáticos o papeles semánticos y analizar la estructura semántica y sintáctica por un lado y por el otro, vamos a retomar el siguiente ejemplo para que quede claro. Mi vecino despertó a todos con sus gritos. Despertó es el núcleo verbal. Mi vecino es el sujeto, cuyo núcleo verbal es vecino. Funciona como sujeto del verbo despertó. Los despertó a todos es el objeto directo, ¿sí? Con sus gritos es el circunstancial de instrumento, es el instrumento con el que los despierta. Todo forma parte del predicado. Eso entra dentro de lo que es la estructura sintáctica de la cláusula. Cuando nosotros hablamos de estructura sintáctica, por el tipo de verbo, ¿sí? Despertó, es un verbo agentivo, pide a alguien que despierte. Bueno, mi vecino es agente. A todos es paciente, es el que se ve afectado por la acción. Y con sus gritos es el instrumento, no el circunstancial de instrumento, es el instrumento o la causa. ¿Sí? Entonces hacemos una diferencia entre lo que es el análisis de la estructura sintáctica de una cláusula y lo que es el análisis de la estructura semántica de una cláusula. Entonces, estructura y semántica y estructura sintáctica se relacionan, ¿sí? La estructura sintáctica de la cláusula depende del significado del verbo, es decir, de acuerdo al tipo de verbo que tenga,
va a ser la cantidad también de argumentos que tenga. Y la estructura sintáctica de la cláusula está determinada por las posibilidades de combinación del verbo con cierto número de argumentos. Y a su vez, esa estructura sintáctica va a estar relacionada o va a tener determinada estructura semántica. A continuación, nosotros vamos a ver que el número de argumentos se denomina valencia verbal, ¿sí? Entonces, yo cuando estoy frente a una cláusula, tengo que ver qué argumentos, ¿sí?, selecciona ese verbo que es núcleo de la cláusula. Después voy a analizar voy a analizar la estructura sintáctica y voy a ver qué estructura semántica tiene en relación a los roles o papeles temáticos que cumplen esos argumentos. Por último, voy a ver también esos argumentos en relación al número que tienen, si están todos, si no están los que piden, y a eso se lo denomina valencia verbal y es lo que vamos a estudiar en la próxima presentación. Entonces, para hacer un resumen, en el plano semántico yo tengo argumentos, tengo papeles temáticos o roles semánticos, agente, paciente y tengo circunstancias, por ejemplo la de instrumento. Y en el plano sintáctico tengo complementos argumentales, ¿sí?, que cumplen determinadas funciones sintácticas, son objeto directo, objeto indirecto, predicativo, que las vamos a ver en las siguientes presentaciones, y tengo adjuntos circunstanciales o, como lo llamábamos tradicionalmente en la escuela, los circunstanciales, ¿sí?, que son distintas a las circunstancias.